Hey, ¿qué onda, alumnito? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal, yo soy el profe tu profe Lee y me da muchísimo gusto verte el día de hoy. Por aquí vamos a estar subiendo las videoclases para que nosotros podamos aprender desde casa, así que empecemos de una vez. Hoy veremos la asignatura de matemáticas y el tema de hoy es medidas de longitud. ¿Alguna vez has jugado Stop? Es ese juego en donde cada quien escoge un color, país o personaje y alguien dice, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es rojo. Y al que le tocó el color rojo debe de gritar stop. Y después debe escoger a quien esté más cerca o más lejos, calcular cuántos pasos pequeños o grandes debe de dar para poder llegar a quien escogió. ¿Tú sabías que el calcular pasos es una forma de medir longitudes? La longitud es la medida que hay entre dos puntos, en este caso, en el juego de Stop, la distancia entre tú y la otra persona, o entre dos objetos. Y se puede medir esta distancia de varias maneras, las medidas arbitrarias y las medidas convencionales. Empecemos por las más fáciles, las medidas convencionales. Estas son las medidas a las que nosotros podemos recurrir en caso de que queramos medir algo. Por ejemplo, una libreta, una mesa, un colchón, el patio, una carretera o incluso un país entero. Estas unidades de medida se utilizan para medir de dos maneras, cosas muy pequeñas y cosas muy grandes. Para medir cosas pequeñas se usan los milímetros, centímetros y decímetros. Te suena más familiar los centímetros, ¿verdad? Por ejemplo, las industrias que hacen libretas deben de medir con exactitud las hojas de estas libretas para que no les salgan más grandes unas que otras. Así todas pueden salir iguales. Y para medir cosas muy grandes se utilizan los metros, decámetros, hectómetros y kilómetros. Por ejemplo, si te van a medir, entonces toman un instrumento que seguramente ya has visto en el salón, que es el metro. Pues toman el metro o la cinta métrica, te lo ponen desde los pies hasta la cabeza y sale tu medida exacta. O cuando vayas a viajar y quieras saber qué distancia vas a recorrer, se utilizan más seguido los kilómetros. Te digo un dato curioso, la distancia entre San Pablo y donde estoy yo, que es Córdoba, Veracruz, es de 136 kilómetros. Y es mucho, ¿no crees? Porque estamos hablando de kilómetros, una medida muy grande. Sería muy diferente si, por ejemplo, te dijera que son centímetros. La distancia sería muchísimo más corta. Estas unidades de medida se miden con diferentes instrumentos, con una regla, un metro, una cinta métrica, con objetos que tengan unidades de medida que ya te mencioné, que son los centímetros, metros, etc. La ventaja que tenemos con estos instrumentos es que cuando queramos medir algo, se va a medir con exactitud y vas a saber cuánto mide realmente eso que quieres medir. Por ejemplo, vamos a medir el cristal de mi recámara con unidades convencionales y lo haremos con una regla. Bien, vamos a medir la ventana y con una medida convencional que es la regla, ¿de acuerdo? Ahora, para medir toda esta ventana solamente vamos a medir este cristal. Para poder medirlo debemos de medir las partes rectas, ¿de acuerdo? En este caso, esta base y la altura de la ventana, ¿de acuerdo? Entonces vamos a medir. Lo ponemos y aquí son 30 centímetros. Usamos algún plumón o algún indicador para poder medirlo mejor, ¿de acuerdo? Aquí mide una regla de 30 centímetros. Aquí van 2 y el resto que viene siendo 14 centímetros. Entonces esto mide 30 más 30 es igual a 60 más 14 es igual a 74 centímetros solamente de base. Ahora vamos a medir la altura, ¿de acuerdo? Tres reglas y 14 centímetros. Eso quiere decir que son 3 reglas por 3 sería 30, 60, 90. Más 14 centímetros, esto es igual a 104 centímetros de altura. Ahora veremos otra forma de medir las cosas. Por ejemplo, en el juego de Stop, para saber qué distancia hay entre tú y el otro al que quieras alcanzar, das pasos grandes o pasos pequeños.
A estas se les llaman medidas arbitrarias. Las medidas arbitrarias son aquellas medidas que puedes hacer sin una regla, metro o cinta métrica. Y existen muchas maneras de medir, con pasos, con lápices, celulares, cepillos de dientes o con cualquier cosa que se te ocurra, pero que sean totalmente rectos. Una de ellas se llaman las cuartas. Las cuartas se hacen con las manos y se considera la distancia que hay entre el pulgar y el meñique. Para esto haremos lo siguiente: vas a abrir toda tu mano, todo lo que más puedas, y con una regla vas a medir la distancia entre el pulgar y el meñique. Pero eso sí, tu cuarta va a medir diferente que la mía. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo las manos más grandes. ¿Sabes cuánto mide mi cuarta? Mide 23 centímetros. Mide tu propia cuarta y ahí me dices después cuánto mide. Y ahí lo tienes. Tienes un instrumento para medir, pero ahora me dirás, bueno, ¿y qué puedo medir con esto? Pues muchísimas cosas que sean pequeñas o medianas. Por ejemplo, vamos a medir el mismo cristal de mi recámara, pero con cuartas. Vamos a medir la misma ventana, pero esta vez de forma arbitraria con cuartas. Acuérdate que es la medida del pulgar hasta la punta del meñique, ¿de acuerdo? Hay que recordar que mi cuarta es de 23 centímetros, así que cada cuarta va a equivaler 23 centímetros. Vamos a medir primero la base, ¿de acuerdo? En este caso, desde acá hasta acá es una cuarta, 2 cuartas, 3 cuartas y media, ¿de acuerdo? 3 cuartas y media, ahorita vamos a hacer el cálculo. Y de largo, ¿de acuerdo? Ahora, medimos. Puedes medirlo igual de arriba para abajo o de abajo para arriba, no importa. 1 cuarta, 2 cuartas, 3 cuartas, 4 cuartas y 5 cuartas. Entonces mide 5 cuartas de largo y 3 cuartas y media de base. Esto quiere decir que en cuartas la base mide 80.4 centímetros y de altura, que son 5 cuartas, equivale a 115 centímetros. Debes de recordar que las medidas arbitrarias, que es estar midiendo con las cuartas, no te va a dar una medida exacta, te va a dar una medida aproximada, pero debes de emplear las cuartas única y exclusivamente en caso de que tú no tengas alguna regla o algún metro. Si quieres las medidas exactas, en este caso de la altura y de la base de la ventana, pues entonces te recomiendo que uses una regla o un metro. Pero te repito, si no tienes estos instrumentos, regla o metro, puedes utilizar estas medidas arbitrarias que son las cuartas. Así como también lo puedes hacer con un lápiz, tú también lo puedes hacer con un plumón, si quieres hasta con unas tarjetas, con cualquier cosa que puedas medirlo, pero que sea una forma recta, ¿de acuerdo? Forma recta. Y listo, ya se midió y solamente con mi mano. También se pueden hacer exactamente lo mismo, pero con otras cosas que no sean las cuartas. Por ejemplo, con un lápiz, un lapicero, una tarjeta, con lo que a ti se te pueda ocurrir. Y no solamente puedes medir ventanas, también puedes medir puertas, cuadros, bancas, sillas, hojas de papel, lo que se te pueda ocurrir. Algo muy importante que debes de saber es que con las unidades de medida arbitrarias, que en este caso son cualquier objeto que sea recto, no te dará la exactitud en centímetros como lo haría una regla. Es simplemente para medir cosas con urgencia y no tengas una regla o un metro a la mano. Y alumnito, esto fue todo por esta videoclase. Recuerda que te dejé algunos ejercicios en el cuadernillo que les envié al grupo de WhatsApp, así que ve y hazlos por favor. Nos vemos en otra videoclase. Mis mejores deseos, un saludo a toda tu familia y nos vemos en la siguiente videoclase. ¡Chao!